Marcelo, muy interesante tu presentación. Después nos van a pasar los datos también del Twitter, el Facebook, para ver la municipalidad de Rafaela en las redes sociales. Vamos a continuar con Ariel Berchelli, él es el presidente de Bienes Comunes. Y bueno, a ver, Ariel, ¿ya estás? Bueno, buen día, muchísimas gracias Sabrina por invitarme. La verdad que era muy necesario tener un día de reflexión sobre este concepto tan novedoso. Y mi presentación es como una invitación a reflexionar sobre qué pasa con el concepto de gobierno abierto, y afortunadamente ya pasaron dos experiencias bien concretas, la de Carlos sobre el tema de datos abiertos y la de recién sobre el tema de Rafaela. Yo soy investigador del CONICET y presidente, como dijo Sabrina, de Bienes Comunes, es una asociación civil que trabaja sobre la diferencia entre lo público y lo privado y una incipiente instancia sobre lo comunitario en las formas de gobierno, pero también en las formas de liberar y de compartir la cultura. Soy investigador del CONICET y tengo mi lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, y también participo en la Escuela Nacional de Gobierno siendo coordinador académico de unos cursos que se están dando. Y en primera instancia lo que quiero invitarlos a reflexionar tiene que ver con que los procesos sobre la gobernanza, los procesos sobre las formas de gobierno, no necesariamente son procesos abiertos o procesos cerrados. Son como una instancia en donde nosotros tenemos que definir estratégicamente qué posicionamiento tomar y obviamente avanzar sobre soluciones que atiendan nuestros intereses nacionales. Puntualmente me voy a referir a estos 5 temas. Lo que quiero transmitirles es como una especie de argumento. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? ¿O qué tiene de abierto estas nuevas formas de gobierno y de dónde viene esta apertura? Así que en primera instancia quiero referirme al tema de tecnologías digitales e Internet. En segunda instancia a esta pregunta sobre gobiernos electrónicos que son abiertos. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio entre el gobierno electrónico, las administraciones que teníamos antes electrónicas y lo que está ocurriendo hoy en día? Finalmente, el argumento, ya lo puedo anticipar como una hipótesis de trabajo, tiene que ver con que esta apertura o esta libertad, esta apertura es tributaria en las formas de gobierno y proviene de Internet. Proviene ya de una forma cultural en donde Internet se fue desarrollando. El cuarto punto tiene que ver con la gestión estratégica de los bienes intelectuales. Si nosotros vamos a analizar por qué el gobierno es abierto y decimos que este gobierno es abierto en función de las particularidades de la tradición, del desarrollo que ya viene teniendo Internet, el cuarto punto necesariamente debe atender cuál es un posicionamiento, cuál es una gestión estratégica sobre las producciones de valor, ya sean informaciones, datos públicos, ya sean obras intelectuales, etc. Finalmente, los invito a reflexionar sobre algunos conceptos sobre cómo diseñar nuestros gobiernos abiertos. Así que en primera instancia voy a referirme al tema de tecnologías digitales e Internet. Y lo que les comentaba al inicio tiene que ver con no tomar posiciones ingenuas sobre estos procesos de gobierno. Se puede llamar gobierno abierto, se puede llamar de muchas formas, pero siguen siendo instancias de gobierno. Y si uno mira el desarrollo de Internet, comprueba que como nunca antes en la historia de la humanidad, los usuarios finales o los ciudadanos tenemos la capacidad de crear, de publicar, de compartir, de liberar, de colaborar, de producir colaborativamente, de producir con otros, junto a otros, y unas nuevas formas de valor, inmensa cantidad de obras, pues tenemos la posibilidad, son nuevas capacidades que nos dan la posibilidad de incluso crear un mundo distinto. De hecho, vamos viendo que lenta o rápidamente, según quiera uno ver, las cosas van cambiando.
Antes uno no tenía la memoria de cómo cambiaban las cosas. Y uno puede ver perfectamente que en cuestión de 5 o 6 años, en cuestión de 10 años, hay cambios radicales, cosas que hace 20 años eran de una forma completamente distinta, ahora son de otra. Vamos a dar ejemplos sobre esto. Pero también, y por eso la idea del yin y el yang, en el mismo momento, siendo parte del mismo proceso, uno lo que puede ver, lo que puede entender es que, como nunca antes en la historia, también las corporaciones comerciales y algunos estados tienen la capacidad de utilizar estas nuevas capacidades para clausurar, para generar cercamientos, privatización, una apropiación de estas formas de valor que vienen en la era digital. Sigo hablando de lo mismo, sigo hablando de datos, sigo hablando de obras intelectuales, sigo hablando de información pública, etc. Imagínense, ¿quién tiene más datos sobre los ciudadanos? Google o, por ejemplo, el estado de Rafaela o el municipio de Rafaela. ¿Quién tiene más datos sobre la población en la Argentina? ¿Facebook o el estado o un estado provincial? Entonces, estos temas son centrales. Ayer en el lanzamiento de la Semana de Gobierno Abierto, Martín García, que es el presidente de Telam, comentaba que acá nosotros estamos dando como una especie de salto de fe, estamos dando un paso hacia adelante solo y exclusivamente porque tenemos confianza en que esto que vamos a liberar, esto que vamos a compartir, va a ser mejor utilizado por el pueblo que por las corporaciones. Entonces, acá hay una responsabilidad muy concreta por parte del Estado. Esta instancia de lo público, que no tiene que estar necesariamente alineado con las corporaciones, ni tampoco tiene que abrir acríticamente todo, tiene una responsabilidad muy concreta. Así que esta idea del yin y el yang, en donde hay cosas buenas y malas, procesos de apertura y de clausura que se van dando en simultáneo, es bien interesante para sacar como una especie de imagen de cuál es la situación sobre los procesos de gobierno. Y estas nuevas capacidades, tanto de los ciudadanos, de los usuarios finales, como de las corporaciones y los estados, lo que va dando, y esto ya es un proceso bastante notorio, va dando un impacto sobre las formas de gobierno. Y en concreto quiero avanzar un poco más sobre una cuestión técnica, no solo sobre las formas de gobierno, sino que además hay una relación íntima muy profunda entre el desarrollo de tecnologías digitales y las redes electrónicas distribuidas como Internet o las redes móviles con lo que ocurre con el desarrollo de leyes, de regulaciones e incluso con las formas de gobierno que estamos discutiendo, porque el concepto de gobierno abierto no deja de ser una forma de gobierno. Y justamente tenemos que atender estratégicamente cómo se van dando estos cambios y cómo se relacionan las tecnologías, las leyes, las regulaciones y estas formas de gobierno. Para sintetizarlo, tal vez necesitaría más tiempo para explicarlo, pero entre estas dos instancias, entre las tecnologías y las formas de regulación, las formas de gobierno, existe un proceso de co-construcción. Es decir, se dan en simultáneo. Lo voy a explicar muy fácil. Si uno compra una solución de gobierno abierto que proviene de otro lugar, está comprando no solo las soluciones técnicas, sino que también está comprando las regulaciones. Es decir, en el mismo momento que uno transporta un paquete, una solución tecnológica, en ese mismo momento está comprando una solución integral. La solución integral incluye las regulaciones. Es decir, está incluyendo una tradición, una forma de negociación, está incluyendo también una forma de sentir, de sentirse soberanos que viene de otro lugar y que uno no la está desarrollando. Esto puede ser bueno o malo, lo dejo a su criterio, pero efectivamente cuando uno transporta de un lugar a otro una experiencia y la quiere traducir, está llevando, está codificando, está atrayendo muchísimos otros elementos que es necesario atender. Así que este proceso de coconstrucción que quiero marcarles es bien interesante para ver cómo las leyes y las tecnologías disponibles van teniendo como una especie de efecto circular. Tal vez la mejor imagen que puede probar esto es esta imagen de Escher, que es bien interesante, en donde se muestra el proceso de retroalimentación. Esto sobre el tema de tecnologías digitales e Internet. El segundo punto, entonces, es plantearse por qué esta cuestión de los gobiernos electrónicos migró o fue o va como una cuestión tendencial a ser abierto. Y entonces lo podemos poner en signo de pregunta. ¿Qué es lo abierto? Y uno ve que los gobiernos abiertos, lo que hoy se llama gobierno abierto, siguen siendo gobiernos electrónicos. Es decir, acá hay como una especie de sintonía. No es que aquello que se llamaba gobierno electrónico deja de existir,
nada más que se empiezan a atender otras cosas, otras cuestiones. Las preguntas empiezan a ser otras. Y uno ve que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Holanda, en Japón, en Australia, en Corea del Sur, en España, en Brasil, por ejemplo, en el caso del estado de San Pablo, en Uruguay, en el caso de la municipalidad de Montevideo, y en Argentina ya también hay muchos procesos, el de Rafaela, el de Berisso, que es incipiente, que también se está desarrollando, y muchos otros a nivel municipal, pero también muchas administraciones provinciales empiezan a pensar en este proceso. Si uno ve que todos estos casos empiezan a ser caracterizados, uno empieza a sumar características, empieza a sumar cómo se empiezan a mostrar, ¿no? En términos de investigación, de análisis que uno va haciendo, en términos de comparación. Y estos tres elementos son centrales para pensar en cuál es el proceso de apertura que tienen estos gobiernos electrónicos. Esto que uno piensa hoy como gobierno abierto ya estaba en la agenda de lo que eran los gobiernos electrónicos. No es que cambia. Sin embargo, empiezan a aparecer ciertas particularidades que es bueno empezar a identificar. El primer concepto es el de transparencia. O sea, lo habló Carlos, lo habló también acá el compañero en la presentación de Rafaela. El tema de la transparencia es central. Acá hay nuevas formas de dar a publicidad la información, los datos, las obras, la gestión política en sí misma, en donde uno puede auditar. Pero vinculado al tema de la transparencia, cuando uno efectivamente se abre, está el tema de la participación política. Tal vez el voto electrónico sería como la frutilla del postre. Pero en realidad empiezan a aparecer muchas microinstancias de participación política que hacen que justamente las formas de gobierno se acerquen mucho más a los ciudadanos. El ciudadano está más informado, el proceso político le es transparente, entonces puede decidir con asiduidad, puede decidir de una forma corriente. El otro concepto fuerte